Y también hizo la maestría en Historia en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. En el 2006 terminó sus estudios de doctorado en Sociología con énfasis en Antropología Social. Ha trabajado sobre la historia y la etnografía amazónicas. Además, se desempeña actualmente y hace muchos años como profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, y es profesor visitante de la sede de Piso, de la sede de Amazonía. En el pasado se ha desempeñado también como profesor en otros departamentos de antropología en Colombia, como de la Universidad del Cauca, y ha sido profesor visitante de la Universidad de Massachusetts, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de la Sorbona de París. Fue mi profesor en el Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, y bueno, realmente fueron muchas las enseñanzas que aún quedan y las semillas que se han dado acá en la universidad como pedagogo y docente. Entonces, empezamos. Comenzar. Bueno, en primer lugar, gracias Consuelo por tu generosa presentación. Consuelo es nuestra nueva directora de posgrado, de maestría y de doctorado. Gracias también a Andrés, nuestro nuevo director del Departamento de Antropología, por estar aquí. Claudia, también a ti por tu colaboración, y a todos y a todas ustedes por su presencia en esta primera sesión de ya muy exitoso ciclo de conferencias que, gracias a la maestría, claro, en particular, pues se ha mantenido a lo largo. También quisiera yo agradecer a Job, que también nos ha anterior coordinadora, que nos ha ayudado muchísimo también en este libro. Yo quisiera hacer una presentación en primer lugar del problema que quisiera tratar. Sin duda alguna un problema muy complejo, ¿no? Que generalmente se coge y que se sale de las manos, ¿no? Casi unas propiedades mercuriales que va cambiando en función de cómo uno lo va cogiendo, casi como un mutante, digámoslo así, que va mostrando muchos cuadros, caras y rostros, y que lo hace precisamente por esa razón compleja, y que por esa razón quizá hace que involucre muchas escalas de análisis, ¿no? Biológicas, ¿no? Neuropsicológicas, psicológicas, psicoanalíticas, sociales, económicas, globales, etc. Y que en ese sentido precisamente amerita que uno lo vaya dividiendo y que vaya estudiando desde su perspectiva lo que podría aportar. Tengo la impresión, y va a ser mi planteamiento general, planteamiento abierto a discusión, de que con mucha frecuencia el tema del conflicto, el tema de la guerra, el conflicto no es necesariamente sinónimo de guerra, pero de la guerra, se está pensando en gran medida bajo una perspectiva, en un buen sentido de la palabra, pero limitada, racionalista. Y creo que efectivamente puede ser nuestra contribución de antropólogos mirar la relación de guerra y paz, digámoslo así, o de convivencia, con una perspectiva que la antropología ha tenido muy notablemente a lo largo del siglo X y XX en particular, y es la perspectiva simbólica, es decir, las funciones simbólicas que tienen que ver, sin duda alguna, con otros contextos de la realidad social, porque el hombre no solamente es homo faber, homo economicus, homo pictor, es decir, y entonces con esto estoy diciendo que hay diferentes niveles de análisis, diferentes caras
de análisis, todas las cuales son importantes para comprender el fenómeno. Esta presentación en realidad surge de una motivación vocacional, por un lado, y por otro lado, profesional, pero la motivación coyuntural, y después voy a explicar las otras motivaciones ya un poquito más de fondo, surge en una visita que hace unos 2 años, estando en Berlín, ¿no? Fuimos, como van todos, al museo a uno de los museos del Holocausto que hay en Berlín, ¿no? Y sí me llamó la atención de que, pues, al margen de todas las imágenes pues, terribles del Holocausto, etcétera, etcétera, al principio, a la entrada, vendían solamente un pequeño artefacto, ¿no? Y ese artefacto era una arquita, un arca de Noé en papel, ¿no? Entonces, sí, uno puede pensar, bueno, quien colocó esa arca de Noé, ¿no? ¿Cuál era su intención? ¿Qué estaba transmitiendo? Etcétera. Porque sin duda alguna, como ustedes lo saben, el arca de Noé, en la tradición judío-cristiana, pues nuestra tradición, independientemente de que seamos religiosos o no, hay otras estructuras que nos van a, pues es la idea, pues, que después del diluvio, ¿no? De la destrucción del mundo, del castigo generado por Dios a la humanidad, etcétera, etcétera, pues esta arquita de Noé pues es la que revive un poco la humanidad, no solamente porque ahí van los leones, van las jirafas, los seres vivientes en el contexto de la palabra original hebrea, que además fueron recreadas en el siglo IV por los rabinos que vivían en Alejandría y en otras regiones. Ya decir, es un texto que viene del siglo IV después de Cristo, tal como lo leemos hoy en día. Los seres vivientes, es lo que me parece interesante, no los animales, son los seres vivientes, como la palabra original, y entre esos seres vivientes pues van Noé y van también sus 3 hijos, que van a dar luego origen a la humanidad, a los etiopíes, a los europeos, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la relación entre la presencia de una arquita de papel, casi de la técnica japonesa de papel, ¿no? En un gran museo, y lo único que existía, ¿no? Lo único que podía comprarse, digámoslo así, en un museo, pues obviamente con una función de memoria histórica, etc. Y eso siempre me ha dejado pensando, y dije, voy a tratar de entender un poco esta situación. Un poco sacarme una espinita, y es que no compré la arquita de Noé porque no lo comprendí tal vez en su momento, y cuando he dicho a amigos que vayan y me la compren, ya no existe esa arca de Noé, ¿no? El tema de la convivencia y el conflicto, sin duda alguna, ha tenido muchas reflexiones en la historia de la humanidad, pero sin duda alguna uno de los elementos que nos interesan a nosotros más es ese conflicto que escala, que llamamos guerra, ¿no? Porque, pues, como sabemos, el conflicto es algo normal en todas las sociedades. Las sociedades pues, tienen mecanismos de regulación, pero en un momento determinado el conflicto se escala de manera mayor, y entonces en el pensamiento europeo, el pensamiento occidental, en otro pensamiento que no voy a meterme aquí en esas dimensiones, ha sido objeto de atención desde un primer momento. Heródoto, el primer gran antropólogo e historiador, ya pues, hace en sus crónicas, en sus grandes historias, pues, muchas relaciones al conflicto, a la guerra de los griegos contra los bárbaros, ¿no? Y Heródoto pues, empieza a mostrar cosas interesantes que valdrían la pena explorar, esa relación de los bárbaros
con los griegos, porque la noción de bárbaro, ahí vamos a empezar a ver uno de los aspectos fundamentales, y es cómo consideramos al otro, cómo lo llamamos, cómo lo designamos, porque eso, como lo vamos a llamar al otro, lo vamos en cierta forma a tratar. Pero lo que me parece interesante en Herodoto, y probablemente eso tiene una tradición anterior en Babilonia, etcétera, etcétera, es que Herodoto primero hace una historia entre hombres. En la historia ya los dioses griegos se han retirado de la escena humana, el último banquete de Carlos, de los dioses se despiden de los hombres y nos dejan a nosotros a cargo un poco de nuestro destino, ¿no? De nuestra rienda, de nuestro futuro, que es mucho más complicado, ¿no? Un pequeño planeta, un paso sideral, nosotros somos aquí los responsables, para bien o para mal, de lo que pasa. Heródoto ya a estos bárbaros les empieza a dar rostro, ¿no? Bárbaro, que quiere decir canto inarticulado, que era el canto de las aves, ¿no? Como canto inarticulado en oposición al verdadero lenguaje que era el de los griegos, el de los egipcios, etcétera, que ellos conocían. Pero ya en Heródoto, que es muy interesante, me parece, estos bárbaros, los persas, los bárbaros, empiezan a tener voz y rostro, y empezamos a ver configuraciones sociales y culturales. Ya Heródoto incluso nos cuenta que esos jinetes que venían de las estepas, ¿no? Que tenían sociedades de rebaño, pero no de vacas, sino de caballos, ¿no? Y que entonces el caballo era la vida, como sería para los nubes su ganado, ¿no? Estos tenían en el caballo su vida, es decir, el caballo les daba la leche, las yeguas, les daba el transporte para hacer las carpas, el carcar de los caballos les servía incluso para los sitios túmulos funerarios, y sobre todo dice, estas sociedades que atacaban a los griegos eran muy diestras en el manejo de las flechas, etcétera, etcétera, que eran sociedades de rebaños, de caballos, y la defensa de muchas poblaciones alrededor del Egeo y del Asia Menor de los griegos, nos cuenta Heródoto, es que cuando venía la caballería enemiga sacaban a los burros, ¿no? Y los burros rebuznaban y hacían que los caballos se perdieran su carril, etcétera, porque no conocían los caballos a los burros de esta zona, los famosos burros, que son también muy interesantes porque las primeras tradiciones hititas y tradiciones asirias, y sumerias nos hacen relatos de los burros hablando de los humanos, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a empezar a encontrar algo que me parece muy importante ya, es la comprensión de las otras sociedades y la comprensión que se va a expresar también en Grecia luego en otro gran texto, el de Tucídides, que es un estudio sobre la guerra del Peloponeso y la reflexión por qué es la guerra, ¿no? ¿Por qué es la guerra? Es una pasión humana, es consecuencia de los destinos de los dioses, etc. Pero lo que trato de decir acá es que empieza una reflexión que es muy interesante, que creo que tenemos que recuperar una perspectiva que en parte se ha hecho más de antropología, de antropología histórica, que se va a juntar con otra tradición, que es la judía cristiana. Sabemos que los babilónicos y los judíos tampoco eran tan diferentes como nos muestran los relatos bíblicos, ¿no? Que era el tema del mal, ¿no? Y el tema del mal creo que es muy importante, porque el tema del mal va a permear gran parte de la reflexión occidental hasta hoy en día, ¿no? Por eso el diablo no ha desaparecido en la teología cristiana, católica. El tema del mal, desaparece el diablo, pues desaparece un poco el fundamento de toda esta cosmología, ¿no? Y ese tema del mal va a ser muy relevante, porque es el tema, en cierta forma, del conflicto, la guerra, el mal. ¿Qué es el mal? Y no voy a entrar aquí, hay un célebre trabajo del profesor Andrés Holguín sobre precisamente las visiones del mal, ¿no?
Pero el tema del mal va a permear en gran parte de nuestra perspectiva en sociedades, hasta la época del siglo XVI, XVII, en donde la otredad era diferente, se le podía conquistar, se le podía avasallar, etcétera, etcétera, sin eran las cruzadas. El último gran cruzado va a ser más comúnmente, ¿no? Que va a Calcuta, el español, el portugués Vasco de Gama. Entonces, una perspectiva de cruzadas, obviamente conquistar, etcétera, etcétera, pero también un elemento que es muy interesante, ya esto confronta no solamente a América, sino confronta a Europa, por decirlo así, con grandes y sociedades complejas, ¿no? Cuando llega a Calcuta encuentra miles de personas, ¿no? Comerciantes extraordinarios, ya Marco Polo lo había mostrado, etcétera, pero empieza una confrontación que creo que es muy, muy interesante para nosotros, porque no solamente sigue la idea, aparece de una forma mucho más fuerte, me parece a mí, la categoría del otro, ¿no? La categoría del otro que antes existía, toda la sociedad tiene una categoría de los otros, ¿no? Pero el otro es el chino, el japonés, etc. Los otros somos los americanos también, ¿no? Y ahí tenemos una revolución, pues no solamente geográfica, sino una revolución que nos va a crear una revolución también mental, en el cual quisiera yo empezarme a situar acá. La revolución mental que habla del descubrimiento de América y los grandes viajeros, y con diferentes ideas de que en las antípodas existen otros seres, otras personas, etcétera, a las cuales tenemos que darle un tratamiento, los dominamos, los acabamos, etcétera, y vamos a ver entonces un tratamiento que me parece muy interesante, que surge en gran parte del pensamiento español, de que los americanos son gente, etcétera, etcétera, y en la China y en el Japón los jesuitas dirán, mira, aquí hay que tener en cuenta sus otredades, sus culturas, etcétera, etcétera, y no voy a entrar aquí, pero creo que son un punto de arranque fundamental de las discusiones que vamos a tener acá. Y es un arranque fundamental porque entonces vamos a tener desde el siglo XVI hasta nuestros días varios enfoques sobre a la guerra, el conflicto, etcétera, y el primer enfoque sigue siendo el de las metáforas, porque además a lo mejor de pronto no se puede tratar sino de esa manera, cosas que no se pueden nombrar, porque no, son metafóricamente. Entonces Shakespeare nos habla un poco del conflicto, la guerra como la tempestad, pero entonces la tempestad no es simplemente, es una metáfora incluso la tempestad humana, la tempestad interior, la tempestad exterior, y si quieren, muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Albert Camus decide tratar el tema de la violencia, lo hace en su novela, su extraordinaria novela La Peste, ¿no? Y nos va a decir, mire, es que, que es una metáfora en realidad de la guerra, ¿no? Pero él no va a hacernos un inventario de los muertos, de las batallas, etcétera, lo cual obviamente es legítimo. No trata de entrar en otras dimensiones. Dices que la guerra es como una peste, y los que han leído estas extraordinarias novelas saben que la peste llega silenciosamente, ratas van entrando sin que nadie las advierta, y de pronto también se va silenciosamente, como casi podríamos decir mágicamente, y esta palabra no la quiero tampoco usar en vano. Y esa es la perspectiva para pensar semejante holocausto que fue la Segunda Guerra Mundial por parte de Albert Camus, en el cual ante la peste lo que queda es un poco la dignidad, digámoslo así, en la perspectiva de Camus. Otro gran escritor, Stefan Zweig, gran escritor de la Primera Guerra Mundial, que vive la Primera Guerra Mundial, que muere en Brasil, aparentemente un suicidio, etcétera, en sus memorias sobre ese mundo, que es el mundo ahora que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, del hundimiento del Imperio Austrohúngaro, ¿no? El
él va a decir es que la guerra, que él lo manda como corresponsal de guerra a la zona de Hungría, de Serbia, etc. La guerra es como una gran epidemia, ¿no? Es una gran epidemia en donde todos los bandos, en este caso, incluso están metidos y sufren la epidemia, y es una manera también de pensar las situaciones. Pero también nos dice dos cosas que también Paul Rivet nos dirá: en estas guerras los sufrientes a veces se encuentran, ¿no? Y nos narra un episodio que también narrará Paul Rivet, héroe de la batalla de Verdún, etcétera, en una de sus cartas a Franz Boas, ¿no? Dice: yo encontré, como era médico, como ustedes lo saben, médico militar, que está en el frente, etcétera, etcétera, el fundador de la antropología, uno de los fundadores de la etnología en Colombia, dice, como Stefan Bach dice: yo encontré prisioneros, uno francés y uno alemán, en este caso, el otro era un austriaco y uno tal vez serbios, ambos víctimas de la calamidad de la academia, andrajosos, heridos, etcétera, en un hospital, y el francés, dándole un cigarrillo al alemán, mientras crean una especie de solidaridad, y vamos a llamar un principio de comunitas, ¿no? Es decir, de comunidad determinada, voy a explicar brevemente la palabra, por una condición, ambos de soldados, ambos afectados por la guerra, y que ya en ese estado de comunitas pues, se ven entre sí como gente, y por eso se intercambian algo, que es el cigarrillo, y por lo menos en ese momento no son enemigos, ¿no? Entonces, porque los conflictos van a estar llenos precisamente de momentos de comunitas, Romeo y Julieta, y eso, ¿cómo podemos nosotros entender estos momentos que trascienden incluso los conflictos y que generan otras tragedias, obviamente en este caso, pero es el estado de comunitas que quiero explorar acá. Habrá otros más pesimistas. Tal vez ustedes recuerdan, no han leído el gran poema o casi de Rubén Darío sobre Francisco de Asís, ¿no? Que, leyendo brevemente, es la historia de Francisco de Asís, en el pueblo de Asís, que dice la gente: estamos matando a los lobos, ¿no? Porque los lobos nos están comiendo las ovejas, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, y entonces Francisco de Asís nos dice: yo voy a hablar con el hermano lobo, que lo narra extraordinariamente Rubén Darío, y va a hablar a la gruta, allá donde está el lobo lo recibe como un lobo, con fauces, con gruñidos, etcétera, asustándole, etcétera. Pero Francisco dice: no, es un mediador, eso vamos a ver, comunicarse con el lobo, lo apacigua y le dice: no, yo tengo hambre, necesito estar en un invierno muy grande, necesito comida, necesito carne de ovejas, etc. Bueno, y convence entonces al lobo que se venga al pueblo, y que convence a la gente que alimenten al lobo para no dejar el ambiente y no se coman las ovejas, etc. Estoy simplificando un relato extraordinario de un lista literario. Se va a San Francisco de Asís, y cuando regresa, a los pocos tiempos, encuentra que la gente ha vuelto a hablar muy mal del lobo y quieren matarlo, ya le echan la culpa al mismo San Francisco de Asís por la cámara de Miraga. Entonces San Francisco va a hablar otra vez con el hermano lobo, y el hermano lobo le dice a San Francisco: le increpa, ¿cómo es que usted no me ha cumplido? ¿No? Entonces el hermano lobo le dice: no, sí cumplí, los que no cumplieron fueron los hombres, ¿no? Empezaban a pelear, no me dan comida, etcétera, etcétera. Y entonces Francisco de Asís no tiene palabras para el lobo. Lo único que termina en el relato de Rubén Darío es que San Francisco termina rezando el Padre Nuestro, como si la religión religiosa y simbólica fuese lo único, lo último que
que quedaba. Y esto lo digo no simplemente porque tengo una visión pesimista, ¿no? Sino porque hay que mirar que hay condiciones complejas de las sociedades que obviamente hay que superarlas, pero esa es la visión religiosa. Yo soy más positivo, más allá, vamos a hacer 10 millones de personas en 50 años, y hay un problema muy complejo de violencia que está aquí, está allá, etcétera, y que lo miramos hoy en día globalmente. Pero esa es otra reflexión. Entonces, si quieres, podemos pasar a la siguiente. En el siglo XVI surge un elemento que es muy interesante, que surge primero en España, ¿no? En España en la Inquisición, ¿no? Y después, porque en España, probablemente por la influencia árabe, ¿no?, se desarrolló muy tempranamente un pensamiento escéptico, ¿no?, que recuperaba un poco el escepticismo griego, etc. Y el escepticismo es una postura filosófica contraria al dogmatismo, digámoslo así para poner en términos muy simples. Los acontecimientos de España, en parte por razones fortuitas, en parte por razones históricas, en parte por razones de necesidad, llevaron, como ustedes lo saben, a un enclaustramiento. Y ese pensamiento escéptico pasó a Francia, ¿no? Y para ponerlo en términos muy simples, lo recoge Montaigne. Y tenemos segunda mitad del siglo XVI, XVII, incluso XVIII, el gran tema de Europa es el tema de la guerra de las religiones, ¿no?, que va a dar origen a grandes tratados de la tolerancia, uno de Locke y otro de Voltaire. Pero ese es el tema de los europeos, siglo XVI y XVII, la intolerancia religiosa, los reformistas contra los católicos, etcétera, etcétera. Pero Montaigne va a publicar, solamente sus famosos ensayos de una perspectiva, sino va a publicar uno en particular que a mí me parece muy interesante, que es El caníbal de Montaigne, ¿no?, que es un texto que en cierta medida fundador también de la antropología moderna, y a la vez Montaigne está basado en los relatos que los etnólogos franceses, los reformistas franceses de Villery, sobre todo han visto en la Francia antártida, y que han descrito el canibalismo de los Tupinambá, que a diferencia de la descripción del canibalismo por parte del mundo español, gran parte del mundo español, los franceses y estos reformistas franceses describen la antropofagia Tupinambá como un gran ritual, ¿no? Y como ustedes lo saben, y muy brevemente, los Tupinambá practicaban la guerra, ¿no?, capturaban a los enemigos, muchas veces no se los pueblos indígenas sea un eco, ¿no?, como una cirugía, una terapia, sino que yo creo que en estas experiencias de otros pueblos vamos a encontrar reflexiones que nos ayuden a pensar estas experiencias cuando, por otro lado, están en un proceso de transformación rápida, masiva, o incluso ellos también se están occidentalizando, porque también es así, ¿eh? Bueno, entonces, bajo ese panorama voy a llegar a nuestro periodo, a nuestro punto central, es que en el siglo XVII, además de los tratados de la tolerancia, hay los tratados sobre el Estado, ¿no? Locke, ¿no?, y particularmente Hobbes, ¿no?, que me parece que es muy importante porque su famoso Leviatán, pues es una reflexión sobre las guerras también que sufría Inglaterra en ese momento, ¿no?, y también se nos olvidan, ¿no?, y guerras religiosas y guerras políticas, buscando un modelo político, etcétera, etcétera. Y Locke, que era un monarquista que también escribiría un texto muy importante en relación al método experimental, que puede simplificar mucho las cosas. Locke dice ustedes, el hombre es lobo del hombre, digámoslo así. El Estado surge de la necesidad un poco contractual de buscar un árbitro, que será el rey, que establezca unos límites a estos conflictos
Y esa es una filosofía política que va a ser muy importante, me parece, en el pensamiento occidental, bajo el otro modelo, bueno, la unidad contractual, etcétera, etcétera, pero me parece que cada vez más muchos pensadores, filósofos alemanes, etcétera, etcétera, dicen, bueno, que un poco tenía razón, ¿no? Es que después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, hoy está leyendo una columna alemana, Inglaterra tenía, según el columnista Posada Carbón, en el tiempo tenía 40 millones de personas, y murieron 7 o 8 millones de personas, de soldados ingleses, se deshabitaron, y lo mismo pasó con los alemanes, se desintegró el imperio austrohúngaro, se desintegró el imperio ruso, se desintegró también el imperio otomano, es decir, transformaciones muy reglas, y para no hablar de la Segunda Guerra Mundial, pues que también otra cosa. Entonces, esa idea de cómo pensar el Estado y cómo pensar el Estado, pues bueno, no teorías, etcétera, pero no voy a entrar en el término de justicia, etcétera. Sí, uno se pregunta, bueno, es que en realidad el hombre no, para el hombre es una condición del mal estructural, o tenemos otras maneras de afrontar y de entender el tema. Y esto es lo que voy a tratar ya para entrar en la segunda fase de nuestra clase, de tratar de entenderlo frente a otras perspectivas que nos pueden dar luces. Son sociedades estatales, son sociedades complejas, igualitarias, a veces jerárquicas, etc., pero que han manejado estas situaciones que quizá nos puedan ayudar a pensar también a nosotros algunos problemas, así como el estudio de los caníbales ayudó a Montaigne a pensar un poco las cosas, y a su amigo Lamartine a pensar un tema central, el de la servidumbre voluntaria, etcétera, etcétera. ¿Qué les pasamos entonces a...? El siglo XIX, yo creo que es un siglo muy importante para todos nosotros. En realidad, gran parte de la ilustración sienta las bases conceptuales, etcétera, etcétera, pero el siglo XIX plantea un tema central a las sociedades europeas, de las cuales va a derivar en gran parte la antropología, aunque también la antropología deriva un poco de la parte española, pero esa es otra consideración. Si no hubiera sido derrotado el imperio español, de pronto la antropología no decíamos que naciera en Inglaterra, sino que naciera en España. Básicamente, y es que el siglo XIX se ve enfrentado a unas transformaciones radicales, obviamente, a la emergencia de una nueva sociedad después del antiguo régimen, a conflictos muy grandes, a una ampliación de las ideas de la Revolución Francesa, a la pérdida de las ideas de jerarquías, etcétera, etcétera, a grandes revoluciones industriales, Inglaterra, revolución industrial, ferrocarriles, hacinamiento de poblaciones, etcétera, etcétera. Todas esas dos dimensiones que, como ustedes lo saben, teorizaría en su gran libro La división social del trabajo, diciendo hemos pasado de sociedades de solidaridad mecánicas y con valores comunes a sociedades de solidaridad orgánica, en el cual hay una gran diversidad de grupos y la unidad de esos valores. Cada grupo tiene sus valores, su visión del mundo. El panadero, el industrial, el cocinero, el profesor desarrolla sus propios, pero va a ser básicamente que desarrollar unos valores comunes, que es lo que llama la idea del ciudadano, ¿no? Y va a teorizar, que va a ser gran parte del valor de esa transición, y por eso lo que nos sigue siendo a nosotros interesante. Y también teorizará el suicidio, que es otra forma de conflicto interno, y nos dirá el conflicto, el suicidio no es un fenómeno aleatorio, sino en su gran libro del suicidio desarrollará un esquema para entender el suicidio bajo la perspectiva social. Pero ya en lo que se da cuenta de una cosa, creo yo, que no es suficiente un estudio sociológico, y va a escribir su famoso libro Las formas elementales de la vida religiosa, en la cual va a tratar de desarrollar la idea muy importante, y es que lo simbólico forma parte constitutiva del cimiento social.
digámoslo así, del cemento social, porque la pregunta es ¿qué nos mantiene unidos? ¿Por qué no nos dividimos? ¿Por qué no peleamos? ¿O peleamos a cierto nivel? ¿Por qué es lo que hace que el costal, digámoslo así, su tejido se mantenga bajo ciertos límites de tolerancia unido y no explote, como puede pasar ahorita en Colombia, ¿sí? O puede estar pasando en el Medio Oriente, o en otras regiones? Hay algo que hace que ese tejido costal no da ni de pronto explote. Estamos utilizando esa. Entonces, lo que se da cuenta sobre la base de las etnografías de finales y de principios del siglo, etnografías de misioneros, etnografías de los primeros etnólogos allá, de que básicamente, y basado en lo que podríamos llamar la religión, y la religión en sentido etimológico es el religare, lo que liga, o sea, el lazo simbólico, digámoslo así, es fundamental. Es decir, lo sagrado es fundamental para la conservación de un orden social en un momento determinado. Pero la paradoja del siglo XIX, que venía naturalmente de antes, es que eso sagrado se ha empezado a lesionar, ¿no? Ese acuerdo que se había logrado entre protestantes y evangélicos en la paz de Westfalia, en fin, todas esas guerras de tratados, se empieza a erosionar. ¿Es por qué? Porque la religión, las sociedades empiezan a secularizarse, no de manera automática, y entonces empiezan a secularizarse, y esa será una tendencia que tenemos hasta hoy en día, con diferentes grados, etcétera, etcétera. Y esa secularización obviamente es la interiorización del no, la falta de autocontrol, etcétera, etcétera. Va a ser un tema muy importante en los novelistas del siglo XIX, en el tema de Dostoyevsky y otros autores, pero sobre todo, creo yo, los primeros antropólogos entran en la escena. Y entran en la escena cuando empieza a estudiarse, por ejemplo, con Robertson Smith, el tema del sacrificio en el mundo del cercano oriente, y entonces encontrar que el sacrificio judío o el sacrificio de Cristo, ¿no? Que es un tipo de, en realidad, no es la única idea religiosa. La idea del sacrificio es una idea que está en todo el mundo del cercano oriente, de manera tal que empezamos a entender dos cosas: el sacrificio, de una manera antropológica, como algo que articula las sociedades, se expía en un chivo o se expía para mantener pureza, ¿no? Estos son conceptos importantes, ¿no? Y las ideas de los dioses sacrificados no es algo exclusivo del pensamiento, digamos, del fenómeno cristiano, es lo que ellos dicen. Incluso la idea de una divinidad sacrificada con dos ladrones al lado existe en otras sociedades del mediano oriente. Son símbolos muy profundos, pero claro, aquí la peculiaridad es que en el cristianismo se supone que estamos hablando del sacrificio del Hijo de Dios, ya no pero sacrificio, ¿no? Que nada, etcétera, etcétera. Y obviamente en este proceso de secularización empieza a contextualizarse un poco el cristianismo, empieza un poco a desacralizarse, digámoslo así, no necesariamente negándolo, pero dándole un contexto histórico. Incluso otros dirán, a partir de los trabajos del padre Acosta, el gran jesuita, también en América la idea de un Dios sacrificado existe entre los aztecas, incluso entre los incas, por eso que es una idea más universal y que plantea un problema teológico importante. Entonces este proceso de desacralización empieza a plantear un problema muy importante, me parece a mí, que es el tema efectivamente del estudio de la religión de una manera positiva, digámoslo así, no únicamente como un tema de teólogos
etcétera, y describir las otras religiones que se les empieza a dar el carácter de religión. Ya no son ídolos del diablo, no son únicamente magia, sino son religiones, creando una gran complejidad en este contexto. Y en este marco entonces aparece, y es interesante, Freud, ¿no? Freud, que va alimentado en gran parte en el gran Fraser, ¿no? Su rama dorada, escribirá su Totem y Tabú, que ustedes saben, es un texto muy importante dentro de la teoría psicoanalítica, y un texto que lo cito simplemente porque Freud dice básicamente: la violencia es un hecho primigenio, ¿no? Es un hecho fundamental, es decir, y es un poco Totem y Tabú, recuerden ustedes, basado en Fraser, en sus trabajos sobre totemismo y exogamia, etc. Es decir, básicamente en un momento de la historia de la humanidad, estoy diciendo, simplificando dentro un texto que vale la pena releer y quizá analizar a la luz de los nuevos elementos. Los hijos se rebelan contra el padre, ¿no? Lo matan, ¿no? Y ahí aparece la exogamia, porque hay la disputa por las hijas y por las madres, ¿no? Y aparece la sociedad. Sea o no verdad lo que dice, pero no es el asunto. Lo interesante es que empieza una idea que ya existía en el pensamiento religioso, ¿no? De que algo que podríamos llamar violencia es algo fundante anterior a nosotros. ¿Sí? Dos mitos es lo que hablo cuando dije el gran diluvio universal, la destrucción de la humanidad, ¿no? En el 1577, Ovalle, en una de las crónicas sobre los Colima, relata uno de los primeros relatos que tenemos sobre mitología indígena, en cierta forma de viva voz, no mediado por los letrados, los frailes, los grandes frailes, que también tenemos que agradecer en muchas cosas, ¿no? Pero ese relato que también vaya sobre los Colima dice, a mí me contaban que en un tiempo primordial existían unos hombres, pero de pronto vino una creciente, ¿no? De fuego, y frente a esa creciente de fuego, adelante venía un perro tañendo un tambor. Probablemente podría ser un perro, podría ser un jaguar, y solamente sobrevivir aquellos que se logran subir a una gran loma, ¿no? Porque se arrasa la humanidad y esos sobrevivientes empiezan. Es decir, la idea de que nosotros estamos en una nueva era, somos los sobrevivientes de esa hecatombe muy importante, y claro, entonces dicen, y por esa razón entonces después de la creciente aparecieron por allá algo que llaman maíz negro, y entonces vino un pájaro, que es el guacamayo negro, que comió ese maíz negro, pero se convirtió en el pájaro, en el guacamayo negro, y nuestros espíritus de los difuntos van, cuando mueren, a ese cerro, precisamente, que sobrevivió, que es la cueva de los ancestros, el cerro de los ancestros, pero antes de entrar, ese perro que tañía es el que Dios permite entrar o no salir en otro tema muy importante del camino hacia los mares. Pero ese tema de los androques, para empezar a entrar en materia, también cuenta lo mismo. Al principio del mundo hubo una gran diluvio universal, en este caso, porque los hombres cazaron al hijo del águila arpía, ¿no? Y entonces, que era un polluelo que vivía por allá en los riscos, lo cogieron, se lo comieron, el águila empezó a buscar a su polluelo, y de pronto oyó el chillido del polluelo en una maloca, y entonces se acercó a la maloca y le dijo: ¿ustedes tienen mi polluelo? Entonces le dijo: sí, mete la pata y se lo damos. Pero resulta que lo que veían ellos no era su polluelo, sino era el polluelo transformado en flauta, ¿no? Entonces habían comido el polluelo, lo habían transformado en música, y este es otro elemento pues que no podemos entrar aquí a analizar. Y entonces engañan al águila, el águila mete su garra
y resulta que obviamente era una trampa, y empiezan a jalar los hombres, los que están ahí en la pata del águila, y el águila, un animal poderoso, empieza a tratar de subir, todo como consecuencia se le desprende la garra, se desprende la pata al águila, el águila empieza a remontar, empieza a chorrear sangre, porque la sangre también es otra categoría que es muy importante, y entonces el águila decide en venganza irse a la desembocadura del río Grande, el río Caquetá, coloca su ala y empieza a subir también una creciente de fuego. Los hombres se dan cuenta que viene una creciente de lava, cogen la maloca, la cubren de barro, ¿no? Bueno, y se acaba toda la humanidad con excepción de los que están ahí, con excepción de dos huérfanitos, que también es interesante, son los huérfanos, ¿no? Los que sobreviven, que se han subido encima de esa maloca, que se va transformando en un cerro, en el cerro del llanto, y ahí hay un árbol en donde se sube a ver, y el mayor, en semejante, no hay agua, no está agua de fuego, no hay luz, no hay nada, le pregunta al hermano menor, ¿y ahora qué hacemos? Y el hermano menor le dice, usted mayor no sabe, que yo voy a saber, ¿no? Y de pronto, en ese diálogo les aparece su papá en forma de matica de coca, el nombre Coca, y les dice, yo sí sé lo que ustedes tienen que hacer, cojan los bastoncitos con que los niños aprenden a caminar, los niños salen de 3 años para que no se caigan del daño, ya mismo, vamos a decir, y con eso ustedes van a hacer el baile de los colores, que es un baile fundante, que además es interesante porque entonces es su papá, el hombre Coca, ¿no? Y hacen el baile de los colores, que es el baile en donde se distinguen las clases de personas, es decir, donde se reestructura la gente roja, la gente blanca, y en donde a través de los colores se van a crear en realidad otra vez la sociedad, que es lo que está diciendo, es un ritual, ¿no? Es un ritual. Pero entonces mi ejemplo es que esto también está fundado en un gran diluvio, y si seguimos la literatura amerindia, pues para ir en el Baupés, pues está en París, que es el ebrio transformador que surge la quema de las palmas, de nuestros rectos, etc. Es decir, que en el origen de la humanidad, miles de sociedades creen, como creemos nosotros, que esto es un computador, ¿no? Que hay un origen, pues, hasta cierto punto, no voy a utilizar esas palabras, pero es un momento violento, que quema de desapariciones y renacemos en un momento natural. Y que hay que mantener en alguna medida, y esto creo que es interesante, tener prácticas sociales de diferente naturaleza, desde la alimentación, etc., para que ese desequilibrio o esa situación no vuelva a ocurrir, porque sin duda alguna el mundo es reversible, ¿no? Para esa perspectiva. Puede haber la percepción y puede haber un apocalipsis, y hay un trabajo muy lindo, muy interesante de Alicia Gerardo Robles nos mató, que yo creo que es uno de los clásicos de la antropología colombiana, que es presente sobre el nuevo momento apocalíptico en el Chocó, en donde pueblos afrocolombianos y indígenas creen que viene el fin del mundo. Obviamente nosotros estamos en otra filosofía, no creemos que venga el fin del mundo, no sabemos muy bien qué va a pasar. Sí, sabemos que 4.000 millones de años, y hace poco el sol se nos va a acabar, pero bueno, 4.000 millones de años ya no es problema nuestro, aparentemente, pero estamos en otra filosofía de historia y ahí donde quiero resaltar también, porque todo esto está concatenado, ¿no? Bueno, entonces finalmente, si quieres, a principio, para pensar estos temas, es decir, el ritual en todos estos casos
algo que llamamos ritual, es decir, para que me dé un nombre, la interrupción del tiempo normal, digámoslo así, de los ritmos de la vida cotidiana normales, para hacer algo, ¿no?, que nos pone en otra temporalidad, ¿no?, que nos recupera otra temporalidad, lo que vamos a llamar ritual acá, ¿no? Generalmente, pues sí, tiene sus prácticas, sus regulaciones, etcétera, pero la mayoría de las sociedades tienen prácticas que marcan el tiempo, las temporadas, etcétera, etcétera, para que el mundo funcione. Los huitotos, como saben, tienen sobre todo los sandoques, para que vean un ejemplo, no voy a tener más para en la época de invierno, junio, julio, hacen sobre todo su ritual. Hacen un ritual, entre otros, uno que se llama el tusí, o el palo multiplicador, que es una boa, que se tiene ahora, pronto vamos a ver en la que se coloca y que se pisa. Es una boa pensada por ellos como una boa, ¿no? No estamos nosotros inventando, nosotros tenemos que distinguir lo que nos dice la gente, lo que nosotros pensamos. No estoy diciendo que sea un falo, estoy diciendo que es una boa, ¿no? Un símbolo complejo, porque es a la vez una canoa convertida. Entonces puede ser un falo, es a la vez una canoa, un útero, etc., que tiene como finalidad multiplicar. Esa es la etimología, según Jonas de Euro, de esa palabra tusí. ¿Multiplicar qué? Las frutas, multiplicar la gente, multiplicar los animales, y es importante tener, porque está marcando el paso de una estación invernal a una estación, entre comillas, decreciente, ahora de decreciente, porque es allá como se piensan las cosas, una época de pobreza, de hambruna, porque el invierno es una época de hambruna, casi no hay peces, los animales son más difíciles conseguirlos, etc. Entonces se multiplican ritualmente las cosas, y después, incluso es muy interesante, este ritual se va a utilizar para multiplicar incluso las mercancías simbólicamente al nivel de eficacia de los blancos. Entonces, todas las sociedades tienen unos marcados, tienen unos rituales, y lo que hizo, creo que es muy interesante, si es que ya para entrar en este mirar, es Van Galen, el gran etnólogo francés Van Galen, es decir, mire, hay muchos rituales en el mundo, es una tipología, no quería agotar las cosas, en su gran libro Los ritos de pasaje, ¿no? Hay unos ritos que tienen una característica particular, que son ritos de paso, ¿no? Y ritos de paso son, por ejemplo, en la religión católica, el bautismo. Es un rito de paso. ¿Por qué es importante el bautizo para un católico, incluso para un judío, que es otra práctica? ¿Por qué es importante el bautismo? Le quita a uno, entre otras cosas, la mancha que heredamos de nuestro padre Adán, que no le hacemos responsables de lo que hizo Adán y Eva, pero que sí estamos contaminados. Eso es, por esas acciones, porque la idea de contaminación y de polución es muy importante. Por eso, entre otras cosas, los españoles, cuando Pizarro se rebeló por allá en el Cusco, mandaron quitar su casa, echar sal incluso hasta los cimientos, porque están aquí sus hijos, y ese no quedan con mancha de deshonor hasta la muerte y en todas las generaciones siguientes, ¿no? No tenemos esa idea, pero la idea de mancha es muy importante de contaminar. Eso es lo que hace el ritual, introduce al niño, en otros términos, a la vida, a la iglesia, digámoslo así. La niña que se casa a los 15 años,
que se celebra la vida de los 15 años, un ritual de pubertad, que pasa de niña a ser mayor. Los ticunas tienen lo mismo, la niña después del ritual de la pelazón ya es una niña casadera, ¿no? Y si ustedes ven, a una vez hace poco estuve hace unos 2 o 3 años de los UBA, y las niñas de 12 o 13 años tienen unas parumas, etcétera, en las que están en su periodo, digamos, menstrual, y que está indicando esta niña, pues, ya una vez que se quite esa paruma, se puede casar, y se casa seguramente, o la mahullada, etc., o los rituales de iniciación masculina, etcétera. Pero lo que muestra Víctor, lo que dice Manuel, es que hay muchos otros rituales de paso. Cuando yo paso de un país a otro país, de un territorio a otro territorio, está marcado. Ritos de paso hay, o ritos de paso de difuntos. El funtal es básicamente la idea de pasar de un estado a otro, pasar al cielo o al infierno, donde sea, pero pasar a otro estado y ayudar con los rezos, etcétera, a que ese difunto pase. Y esto obviamente no solamente en el cristianismo, sino en muchas otras sociedades. El ritual del Guayú, por ejemplo, el enterramiento secundario, se entierra el cadáver, se deja que se descomponga el cadáver, los huesos, después se reentierran, y es en ese momento en que el difunto va a Elvira o al mundo de los muertos, y en donde el difunto de cierta forma deja de estar rondando por la tierra. Entonces, Valverde se dio cuenta de que muchos rituales son de paso, pero lo que es interesante es que empezó a conceptualizar eso. Y los ritos de paso son por definición, entonces son de paso, y no deberían de paso, la transición de un estado a otro, ¿no? De vivo a muerto, no así, o del punto de vivo, o de niño a mayor, ¿no? O de infiel a cristiano, cuando aquí andan los españoles acá, etcétera, etcétera. Siempre pasamos, y pasar de un estado a otro implica una condición que podríamos llamar liminal. Es muy importante, porque el estudio del límite, lo que va a mostrar Víctor Turner, es que tiene sus propias propiedades, por decirlo así, que no está construido de una manera aleatoria. Porque algunas sociedades enfatizan el desprendimiento del estado anterior, otras sociedades enfatizan la agregación al nuevo estado, y él trata de teorizar, creo yo que es interesante, porque habría que continuar, en parte sea hecho, pero esa condición liminal, y sobre todo él se enfoca en la condición liminal de los ritos de paso de pubertad a adulto, o también en los ritos de aflicción, que son ritos muy importantes, estados de aflicción a estados de no aflicción. Muy brevemente voy a contar un rito de aflicción de unos colegas nuestros que trabajan en la Sierra Nevada de Santa Marta. Uno de ellos es un gran chamán, el otro es un gran médico, ¿no? Muy solidarios con los indígenas, hace unos 20 años, están viviendo allá, y estaban en un camino en la Sierra Nevada de Santa Marta. De pronto viene una roca, y viene al lado de la roca una cucarachita, por decirlo así, no estoy diciendo estoy negativo, y la cogieron. En eso pasó, mira, ustedes están profanando un parlamento. Y a los pocos minutos, para hacer el cuento breve, vinieron de la aldea cercana una serie del comisario, etcétera, se los llevaron porque habían hecho aparentemente una cosa muy negativa. Dijeron, los vamos a juzgar, los juzgaron, la confesión, y dijeron, vamos a
darles unos azotes. Bueno, los azotes no eran tan trágicos como ellos pensaban, azotes más bien restaurativos. Y dijeron, bueno, ya pasó la cosa. Pero después de los 15 o 20 minutos de haber ellos sufrido su castigo, etc., empezaron a oír un llanto por toda la población. Y ellas empezaron a decir, ¿qué pasó acá? ¿No? Las que están llorando son las mujeres, porque ustedes han cometido un delito, no delito, no es la palabra, ¿verdad? Esto muy grave, y entonces están ellas sometidas en una profunda aflicción, expresada en llantos, ¿no? Y eso no duró media hora, no duró una hora, duró 2 o 3 días, paraban y sufrían. La comunidad estaba en estado de aflicción. ¿Está claro? Habían pasado un estado normal, en estado de aflicción, expresaban en emociones reales, mientras los mamas, etcétera, hacían los rituales, etcétera, de volver a restaurar la cosa. Entonces Wangenev se da cuenta de esto, y para ser breves y volver a entrar a la parte final, se da cuenta de 3 cosas, que generalmente los estados liminales de los ritos de paso crean una condición de comunitas. Es decir, que los novicios, independientemente de sus jerarquías anteriores en la vida social, se vuelven iguales, digamos, ¿sí? Aquí hay una idea de comunitas, y por lo tanto la sociedad es la idea central de comunitas. En los rituales de paso es una especie de morir para renacer, y por lo tanto los símbolos que se utilizan son símbolos funerarios, ¿no? Porque se está muriendo ritualmente para pasar de un estado a otro estado, y muchas frecuencias los colores también son los rojos, etcétera, que pueden evocar el parto, el renacimiento, etcétera. Es decir, que hay una relación simbólica, no es solamente una relación social, sino también una relación simbólica que hace que estos novicios se sientan que están en un proceso de transición, de muerte a una nueva vida, o hay que morir para renacer, entre otras cosas que se va a expresar entonces en comida, en forma de comportarse, etcétera, etcétera. Pero esto siempre es temporal, porque los ritos de paso marcan los límites. Uno no puede quedarse únicamente en el límite anterior, hay que pasar al otro límite según la sociedad, y una vez que se pasa a la otra sociedad, se vuelve a restablecer la estructura social anterior. ¿Está claro? Pero con una condición muy interesante, dice Víctor Gammel, en estos ritos de paso no es simplemente una transmisión mecánica de la cultura, sino que aquí hay reflexión, ¿no? Aquí hay pensamiento, hay creatividad, y muchas veces en estos ritos de paso surgen metáforas, surgen ideas, surgen símbolos que poco a poco, como matica, van creciendo y de pronto se van divulgando. Es decir, que no son meramente actos pasivos, ¿no? Y no tanto los novicios van reflexionando y van creando, y ahí es también, por eso es muy importante, fuente de creatividad, como son el lidiar. Nosotros tenemos unos rituales de paz que ellos llaman no liminales, sino liminoides, por ejemplo los carnavales, etcétera, etcétera, que son estructuras de esa naturaleza. Muchos de los rituales de internación de reyes son también rituales de paso, tienen su estructura en momentos y se vuelve a la estructura normal, pero lo que se dice y lo que se hace ahí está en relación con esa condición liminal. Y con esto entonces Víctor Turner nos va a un poco basados en estas ideas. Uno puede decir, bueno, estos rituales que pasan, que son los rituales de la guerra a la paz, porque la guerra a la paz es pasar de una situación de guerra a una situación de conflicto, y muchas sociedades no complejas como las nuestras pues tienen efectivamente estos rituales para pasar de un estado de guerra a un estado de conflicto. Voy a poner 2 ejemplos muy sencillos, pero que nos ayudan a entender esta situación.
pongamos los siglos XVIII, los españoles y los portugueses están enfrentados por el control del Alto Orinoco, Río Negro. Los portugueses están esclavizando a los indígenas para el tráfico de esclavos, y llega un comisario español, Solano, un extraordinario comisario, que trata de imponer la paz española en el Alto Orinoco, Río Negro. Y se encuentra con algunos grupos indígenas, entre otros los Maquilitario India, antiguos, y les dice: aquí tenemos que establecer una situación de paz con los otros indígenas que los capturan a ustedes, que les han llevado los esclavos indígenas a los portugueses, porque esto estaba beneficiando a los portugueses, etc. Entonces ellos les dicen: pero ¿cómo nos van a pagar? ¿Cómo nos van a pagar nuestros antiguos enemigos? A nuestros gente que se han llevado como esclavos y que no se los han llevado para ser comidos. Entonces Solano dice: no, aquí hay que olvidar. No dice que hay que perdonar, como la crítica no dice, una mentalidad española que no se soluciona el conflicto. Olvido y perdono, ¿no? Un cristiano, realmente es una mentalidad muy cristiana. No estoy diciendo nada, pero hay que mirar en las estructuras mentales. Y ellos nos dicen: no, nosotros no podemos olvidar a nuestros ancestros, a nuestros parientes que se los han llevado por varias razones que no voy a entrar aquí en detalle, que estamos en documentos, ¿no? Pero vamos a hacer un ritual, vamos a hacer una fiesta de Yeraque, en la cual vamos a invitar a nuestros antiguos enemigos y vamos a bailar juntos, ¿no? Y efectivamente los invitan y vamos a pedirles que durante el ritual, la palabra no me gusta porque no es muy buena, menos a esta hora, a que vomiten a nuestros antiguos, a nuestros parientes que ellos se han llevado, ¿no? Ritualmente y simbólicamente, y entonces así se hace un ritual en donde una especie de expurgación, ¿no? Y luego, lo que también es muy interesante, luego hay una relación de intercambio, ¿no? De hachas por objetos, etc. Es decir, que el acto simbólico no es suficiente, sino que se sella con un intercambio de reciprocidad que es fundamental, como ustedes lo saben, todos lo saben, en las relaciones sociales. La reciprocidad es lo que sella en realidad una alianza, y la reciprocidad pues, es lo fundamental, pero la reciprocidad es ante todo, no únicamente un acto económico. Cuando unas personas se casan, que es un acto de reciprocidad, es necesario la bendición del sacerdote para sellar la alianza para el creyente, y a partir de ahí pues vienen todas unas delegaciones jurídicas, etcétera, que son fundamentales, incluso ante el notario, le da un discurso, etcétera, es un acto simbólico, y ahí ya ha pasado de un estado a otro por unos actos también simbólicos, de escritura, etcétera, que tienen repercusiones jurídicas, etcétera, porque la vida está llena de estas acciones. Entonces es muy interesante, si ustedes quieren, me parece interesante porque quiere decir que es a través de un ritual que se ha logrado cristalizar una relación de paz, un procedimiento, y vamos a mirar qué puede significar esto, porque a partir de ahí se va a establecer una cohesión, y vamos a ver al final un poquito estos elementos. Ya adelante el de los sandoques y vamos a mirar las cosas. Y voy a empezar, digamos, el caso de los sandoques, un tercer ejemplo, un poco diferente, pero que nos muestra otro elemento que es muy interesante, y después de empezar a los sandoques, y con esto terminamos, y pasamos a la y esa es la idea que tienen, por ejemplo, los comen. No sé si por aquí hay algún Cogen, o por lo menos la versión de Carlos Alberto Uribe, que es una persona que los ha trabajado, se nos presentan legítimamente como sociedades de paz, porque hay sociedades de guerra y sociedades de paz, ¿no? Y los Cogen es un gran ejemplo de una sociedad de paz, ¿no? Pero claro, una sociedad de paz que llegó a esta reflexión, que
fue víctima de los españoles. La segunda mitad del siglo XVI, ustedes saben, la gran guerra contra los traidores, tuvieron que huir estas personas hacia la sierra, abandonaron las ciudades, hoy día que llamamos perdidas, se fueron a los valles y allá reconstituyeron sus sociedades solamente a finales del siglo XVIII, volvieron a ser por lo menos descritos, no quiere decir que no eran, por frailes que encontraban más o menos a las sociedades de la sierra como las encontramos hoy. ¿Será que la descripción del siglo XVIII o los lentes del siglo XVIII son iguales a los que tenemos nosotros o nosotros a los del siglo XVIII y los vemos en ese momento casi igual, digámoslo así? Bueno, pero lo interesante es que Carlos Uribe estaba en Taminaca, que es un pueblo creo que en el Palomino, y de pronto le dijeron, van a traer unos toros, ganados que tienen unos panes. Y trajeron toros fuertes, bien alimentados, gordos, etcétera, etcétera. Que recuerdo también toda otra gran tradición andina, que es el tema del toro, el jaguar fiesta del toro, que también el toro termina de sacrificado, ¿no? Y entonces él empieza a observar que se están acercando al solsticio de verano, si mal no estoy, y que los toros empiezan a comentar que Fray Luis Beltrán, un santo, que fue el santo, además, el santo realmente de la época virreinal, colonial, que era un gran misionero extraordinario, misionero con unos poderes levíticos, al que veía, y él decía que iba a morir, se moría, levitaba, etcétera, etcétera. Bueno, que San Luis Beltrán era el dueño de los toros, ¿no? Y que incluso había, para ellos, San Luis Beltrán era un ancestro, ¿no? Entonces él empezó a encontrar una cosa que es muy interesante, es la idea de unos Covi, cuyas únicamente sus madres universales, etc. Empieza a encontrar mucho más complejidad, y eso está en el principio del tiempo, ¿no? San Luis Beltrán había sido metido al principio del templo, y también a través de San Luis Beltrán esta población tenía derecho a las mercancías, a las cosas, o sea que cuando llegaron los franceses, etcétera, después pues ya más o menos el mundo de los blancos está incorporado en su mitología. Pero lo interesante, creo yo, que en un artículo que es más complejo, dice, de pronto todos los que se traen se sacrifican, se cortan en tasajas, y todo el mundo, los vasallos, ¿no? Come con alegría, come con gusto estos toros, ¿no? Como si hubiese una fiesta como de sacrificio de animales, en donde la sangre vuelve a tener un papel importante. Entonces ya la pregunta, pero que permite por otro lado, a través de la recreación, y ese es su artículo de este ritual, incorporar al mundo no indígena, al mundo indígena, ¿no? Que San Beltrán es su ancestro, entonces después va a ser también unido por allá, y tiene su nombre de uno de los hijos de la Madre Universal, y genera una especie de convivencia, digamos, social, ¿no? De convivencia social interna, ¿no? De manera tal que aún en los pacíficos Covi, un ritual sacrificial, que él piensa que un ritual sacrificial, los vasallos después van al río, se les sopla coca, etcétera, etcétera, forma parte de esta sociedad. Y con eso llegamos al libro de Girard, uno ya hace muchos años escrito, pero que abrió una discusión en antropología que creo que, como muchas veces ocurre, no se agotan por falsa, sino porque se van diluyendo, porque llegan otros intereses, etcétera, etcétera. Y es al libro de René Girard, de su teoría sobre el sacrificio, en donde Girard, en última instancia, va a plantear que las sociedades, para mantener grados de convivencia, tienen que tener chivos expertos.
Es decir, que hay que, y lo comenta Cristo, es un chivo en cierta forma expiatorio, ¿no? Que o en el África, lo mismo, o en otro, en donde a un tercero, generalmente no de la sociedad, o alguien sí de la sociedad de un rango que no cree en suficiente conflicto interno, ¿no? Básicamente se le asignan los males, se le recargan los males, o ritual se le transfieren los contagios, las manchas, etcétera, etcétera, y eso crea un poco el orden social, ¿eh? Entonces, ya con Girard hay otro elemento que me parece que es muy interesante, es decir, no solamente que si nosotros miramos con estas teorías que hay un mundo fundante que es violento, que se puede volver a resurgir, ¿no? Con Girard dice que ese mundo en cierta forma se maneja también a través de mecanismos rituales de violencia simbólica. ¿Está claro? De manera tal que en alguna medida tenemos, y es un poco lo que viene después con Grof y otros, el intento de estudiar estos rituales sacrificiales y su estructura ritual, ¿no? Y es un tema que yo creo que nosotros tenemos que seguir avanzando, y las funciones de estos rituales sacrificiales, que va a complementar un poco lo de precisamente lo que haría Víctor Torres en relación a los rituales de iniciación. Y estos rituales sacrificiales entonces son fundamentales entonces dentro de esta perspectiva para pensar al otro y para mantener en cierta forma un tejido social. Claro, esto nos puede chocar, es el análisis que hace, pero uno empieza a ver que en algunas sociedades son los toros, en el caso en otros casos son los prisioneros, como en el caso de los Tupinambá, y en otros casos son básicamente otras condiciones. Y claro, el punto es qué pasa con las sociedades modernas, cuáles son nuestros chivos expiatorios, o si hemos, y eso va a plantearlo Girard, en cierta forma, por razones de la misma dinámica de las sociedades, porque para que haya chivos expiatorios tiene que haber jerarquías, ¿eh? Sí, porque mostró muy claramente Evans Pritchard en su estudio sobre magia y brujería se le atribuye a los otros, no a los de nuestro grupo, ¿no? Entonces hay una relación muy compleja entre estructuras simbólicas, estructuras sociales, porque estos chivos expiatorios o son los extranjeros, los enemigos o los animales. Los animales, en alguna medida, era la función, dice, de los chivos o del ganado en muchas regiones en África, etcétera, o de los caballos. ¿Y qué es lo que pasa? Dice terminar, para terminar ya y hacer las últimas cosas con nuestras sociedades modernas, en que, claro, esta situación es mucho más compleja por un proceso de secularización, pero en alguna medida, entonces, ¿dónde está el sustituto, si la idea de Girard es cierto, de este chivo expiatorio? Que es una pregunta muy importante, es decir, en los procesos de cambio. El gran antropólogo Rivers, como ustedes lo saben, en 1920, no es que esté defendiendo yo el canibalismo, dijo, mire, los pueblos de Melanesia practicaban el antropofagia, ¿no? La cacería de cabezas, no la antropofagia. Llegaron los ingleses, los misioneros, los alemanes, y les prohibieron la cacería de cabezas. Y resulta que la cacería de cabezas no es solamente la cacería de cabezas, era la vida para un melanesio, como decir el fútbol, para un colombiano, ¿no? Era lo que era la alegría de vivir, y al suprimirle eso, simplemente se les acabó el deseo de vivir. Entonces dice, esas poblaciones de Melanesia que se están acabando demográficamente
no es solamente por las enfermedades, la del ron, el whisky, las escopetas, el trabajo forzado, los cuales forman parte, pero tiene un elemento tradicional, y él era médico y era psicólogo, dice, y antropólogo, dice, en gran parte han perdido el apetito por la vida, y el apetito de la vida era básicamente la cacería de cabezas, trofeos. Entonces hay que buscar una alternativa a eso para que estas ciudades vuelvan a rever eso. Obviamente es una reflexión de allá, la cacería de cabezas, trofeos, porque él dice, y ya finalmente hay un elemento muy complejo, y es cómo funciona el deseo, ¿no? El deseo, dice Richard Hart, funciona, yo deseo lo que tú deseas, ¿no? Es un análisis que hace Hegel del deseo. El deseo por este computador no es independiente, que tú llegas a él y yo y disfrutamos, sino los deseos se refuerzan entre sí. Entonces esto nos crea, estoy haciendo una interpretación muy rápida, mayor conflicto, ¿no? Y no tenemos, diría Girard, esos mecanismos que existían en muchas sociedades, ¿no? No necesariamente tienen que existir, porque podemos tener otro elemento para poder crear equilibrio, etcétera, etcétera, en un momento. Es decir, no tenemos esos mecanismos rituales que sí tenían estas sociedades y que en alguna medida permitían cierto equilibrio en la vida social. Ahora, si quieres, pasemos ya a la última parte, y quieres pasamos previamente. Entonces, en alguna forma, en los ritos de paso indígenas, tanto como los tres que habéis habido, tres elementos. Hay una noción de pureza y de peligro, de contaminación, ¿no? Cuando se está en ritual de paso, el gran riesgo es la contaminación. No comer dientes, no vamos a gente muy complicado. Cuando yo voy a comer el cuerpo y la sangre de Cristo en la hostia, que es el cuerpo y la sangre de Cristo para los católicos, ¿no? El Dios y Cristo que está ahí simbólicamente, y no simbólicamente, materialmente representado, como fue lo que me enseñaron a mí, ¿no? Uno no puede estar en estado de contaminación, tiene que estar en estado de pureza, tiene que estar confesado, incluso no haber comido antes, etcétera, etcétera. Estamos en una condición liminal, porque estamos precisamente en contacto con los antepasados, con los dioses, con las fuerzas, con lo sagrado, ¿no? Estamos en una condición de comunitas, hay muchas veces un chivo expiatorio, el emisario es un transformador, luego voy a crear esto, pero la perspectiva de Torres es muy interesante, siempre retornamos a la estructura, aunque teóricamente, un poco es basado en la idea de la física, de que existen estructuras entre estructuras, hay antiestructuras, y esas antiestructuras, que son estados de comunitas, regresan periódicamente como mecanismos de la vida social. Entonces, voy a volver ya en 10 minutos para los sandoques, si quieren hacemos algunas de las fotos, para mirar entonces brevemente cómo los sandoques enfrentaron este estado de, ya dijimos, de comunitas, de ritual, ¿no? Que les va a permitir dos cosas: un estado de guerra, no solamente frente a los caucheros, sino un estado también de conflicto interno, porque antiguamente había conflictos entre los grupos y lo que se trató de reconstituir fue unas nuevas unidades sociales en donde tenían que volver a convivir incluso antiguos enemigos. ¿Está claro? Antiguos enemigos reales. Ahora, ritualmente y mitológicamente, ¿cómo esto se expresa? En que después de lo que yo he narrado, de el baile de los huerfanitos que suben a la montaña, al templo con la palabra coca, etc., el hombre coca, su papá, aprende unos colores, viene otro suceso muy, muy importante, y es que la flauta del niño del gavilán, del hijo del gavilán, que hablé, va a subir hacia el cielo, ¿no? Y va a bajar un tambor de manual, que está cerca de aquí,
este muñeco, esta zona maloca, si quieres, pasemos a encontrar los tambores. Sí. Sigue este. Entonces, a la parte de... Entonces, hay un intercambio, ahí está muy bueno. Y más adelante vamos a mostrar la flauta, ¿no? Este es el tambor manguaré. Va a haber un intercambio de esta flauta, del gavilán, y el gavilán es gente. Hay que mirar que sus categorías no es el animal, es un poderoso chamán, ¿no? Si lo que se han comido es al pichón del gran poderoso chamán que es el aire, ¿no? Veremos. Han intercambiado el tambor que viene de arriba, en esta realidad, que baja a la tierra y que busquemos ahora las escenas de las niños de jaguares más adelante. Suben la flauta del canibalismo. ¿Sí está claro? Entonces hay un elemento que es muy interesante, estas son las garras de aire, un elemento poderoso, chamánico, si quieres, digamos, estas son piedras, no son dobles. Aquí están los collares descritos por Witten a principios del siglo XIX. Este es un collar de tigre, ¿no? Esto es otro collar de colmillos humanos, ¿no? Y si quieres, busquemos la flauta. Y esta es la flauta de Ciro. La flauta del gavilán es metafóricamente, esta es la flauta metafóricamente, la flauta humana, que es además la flauta del hijo de gavilán. ¿Está claro? Entonces, la pregunta es, bueno, en un proceso de retorno y de paz, porque es lo que ellos van a tener que enfrentar, antiguos enemigos, convivencia de los enemigos, hay un intercambio simbólico, ¿no? En alguna medida se va una y regresa a otro, y el manguaré, muchos de ustedes lo saben, es el gran tambor de señales, macho y hembra, es con el que se llama a la fiesta, con el que se llama a los animales, que se multiplican también según se toque las cosas. Es decir, empieza un cambio que es muy interesante, y ya con eso voy a terminar, a una perspectiva de construir convivencia, ¿no? En donde el capitán, o sea, el Cozoa, que es el dueño de los tambores, con el apoyo de la coca y del tabaco, también de la yuca, etcétera, etcétera, porque todo esto forma también no solamente alimento, sino que es también sustancia corporal que crea tranquilidad, etcétera, etcétera, se convierte en una especie de hombre de abuelo, decíamos nosotros. El abuelo puede ser de 70 años, pero también puede haber un abuelo de 50 años, un muy bueno de 40 años, quiere decir que empieza, en el sentido de sabio, la palabra taita